¿Dónde estamos? En este momento en mi apartamento. ¿Es su apartamento? Sí, es de nosotros. ¿Por qué? ¿Porque lo compramos? Demuéstremelo. No tenemos las escrituras. Hoy, decenas de colombianos que soñaron con tener casa propia están pasando una situación similar. Materialmente es mía, pero legalmente no tengo papeles. Personas que no tienen cómo demostrar que son los dueños de la vivienda en la que invirtieron todo el ahorro de su vida. Yo lo pagué de contado. ¿Cómo así que eso no es mío? Para mí esto es un robo legal. Pues para mí es una estafa. Las autoridades en Colombia investigan varios proyectos inmobiliarios con demandas por incumplimientos en diferentes regiones del país. Tengo una entrega formal, pero no tengo una escritura que me digan este apartamento es tuyo. Un robo que se ha escondido muy bien en el contrato. Pero además de denunciar millonarios sobrecostos, los afectados temen perder sus casas. Entré en una crisis de ansiedad. Tú sabes todas las necesidades que yo tenía que pasar. Me tocó irme por urgencia y me medicaron. Buenas noches. ¿Recuerdan la canción famosa del maestro Rafael Escalona llamada La casa en el aire? Esta noche conocerán casos de personas que se sienten identificados con esa frase, porque compraron sus casas y apartamentos de forma legal y ahora están buscando entre las nubes un papel con el que puedan demostrar que sí son los dueños de sus viviendas. Según algunas autoridades, los incumplimientos en la entrega de escrituras a quienes compran casa o apartamento se está registrando en varias regiones del país. Comencemos en Armenia, donde varios ciudadanos denuncian millonarios sobrecostos en un proyecto de vivienda de interés social construido en el lujoso norte de la capital quindiana. Así comienza esta investigación de Carlos Raigoso. Mi casa no es mía. Yo nunca subí este video, Carlos. Laura Daniela Hernández es una abogada quindiana de 35 años con cierta influencia en las redes sociales. Porque yo siempre sentí que no era mío. Como muchos colombianos, soñó con tener una vivienda propia para ella y para su hijo. ¿Quién es él? Él es mi hijo. Por lo que hace 2 años invirtió los ahorros de toda su vida en el proyecto de vivienda de interés social que algunos consideran el mejor ubicado de toda Armenia. Era la felicidad de nosotros dos recibir nuestro apartamento. Era una felicidad. Él estaba muy emocionado. Armenia es la capital del Quindío, una ciudad en expansión con gente amable y envidiables paisajes en el corazón cafetero. Según cifras departamentales, allí se han construido más de 5.000 viviendas nuevas en los últimos 4 años y una de esas fue la que compró Laura Daniela. Cuando empezaron a construir estas torres, yo dije, yo quiero un apartamento allí. Para mí era como tan inalcanzable comprarme un apartamento en esa época y yo ya lo había visualizado y yo dije, de una. En el año 2020, dice Laura Daniela que eligió el proyecto Parque Residencial del Café, un conjunto de apartamentos muy bien ubicado en el norte de Armenia. Yo tenía un dinero ahorrado y vine a la constructora y me dijeron que tenían uno y que lo podía separar con 15 millones de pesos. Me dijeron que tenía que pagar el 30% de este apartamento en 2 años y ya después pedir un crédito. Pero ella no quería préstamos ni deudas. Yo esos 2 años me dediqué a trabajar, como tú no te imaginas. Mi sueldo llegaba y iba para la fiducia, todo mi sueldo. O sea, no me quedaba nada, mes a mes. Y en octubre del 2023 cuenta que pagó la totalidad del apartamento. Yo en el 2023 pagué 156.600.000 de lo que me correspondía de mi apartamento. Y la verdad yo no tenía esa plata. A mí me tocó pedirla prestada a una hermana mía y mi papá también me prestó una parte.
que todavía se la estoy debiendo. El 20 de diciembre de ese mismo año se lo entregaron. Yo súper contenta pues por recibir mi apartamento. Me lo entregaron, una entrega formal, y les pregunté y mi escritura y me dijeron, Dani, la escritura sale a los 15 días. Y desde el 2024, dice la influencer quindiana, su sueño se convirtió en pesadilla. Yo desde enero empecé mis escrituras, febrero mis escrituras, marzo mis escrituras, nada de mis escrituras. En Colombia, los proyectos de vivienda de interés social se negocian en salarios mínimos a la fecha de escrituración. Laura Daniela firmó la compra de su apartamento en 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2023. Por lo que escriturarlos en 2024 significaba un aumento de 15.600.000 pesos adicionales al precio de compra inicial. Entonces ellos querían que pasaran el año para subirme ese recargo. Ya pagué todo mi apartamento, entrégame las escrituras. Ellos nunca me respondieron absolutamente nada. Laura, siendo abogada, contrató más abogados para iniciar una batalla jurídica contra la Unión Temporal Parque Residencial del Café y su representante legal, Carlos Alberto Calderón Martínez. El 15 de noviembre del 2024 firmamos, pagué todos los derechos notariales, me recibieron todos los pagos y mi escritura supuestamente salía a los 20 días. Y cuando fue a reclamar mi escritura, no estaba por ningún lado. Me tocó poner una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en ese proceso descubrió que no era la única. Tenemos 23 procesos abiertos, activos, con contestación de demanda y próximos a fijación de audiencia. Óscar Valencia es el abogado que hoy representa a un grupo de 23 afectados por la falta de escrituración de sus apartamentos en el proyecto inmobiliario Parque Residencial del Café en Armenia. ¿Dónde estamos? En este momento en mi apartamento, en el Parque Residencial del Café. ¿Es su apartamento? Sí, es de nosotros. ¿Por qué? ¿Porque lo compramos? Demuéstramelo. No tenemos las escrituras. ¿Les suena familiar? John James Giraldo Arias, un escritor quindiano de 52 años y capitán retirado del ejército. El apartamento es bonito, o sea, el conjunto es agradable. Todos tenemos ese sueño de tener casa propia. Pero que le vengan a robar a uno en la cara. Él también compró un apartamento en el mismo proyecto inmobiliario que Laura Daniela, un piso 14 con una hermosa vista de casi toda la ciudad. En el 2019 se compra este apartamento. En abril del 2023 se hacen los últimos pagos del apartamento de contado, sin crédito bancario, nada. El 29 de noviembre de 2023 nos entregan el apartamento físicamente con acta de entrega. Y al momento no nos han dicho por qué no nos escrituran. Bueno, la excusa de ellos es que tenemos que pagar el incremento porque es lo que dice la ley. Que vengan a abusar de uno en la cara, no, tampoco. Me siento robado. John dice eso con pruebas en mano. Yo no me estoy inventando nada. Esta es la respuesta de un derecho de petición que se le hizo a la Unión Temporal. El segundo punto dice, cierre financiero cumplido al 100% por parte del promitente comprador e inmueble entregado y en uso cumpliendo con validación del mismo el día 23/11/2023. Y explica, para él, dónde comienza el enredo. De entrada, la promesa está nula porque está viciada, porque no tiene una fecha de entrega. Ya usted empieza a notar una mala intención. Cuando empiezan a alargar la entrega, nuestra casa no es nuestra, porque no tengo un documento que lo respalde. No tengo una escritura que lo diga, vea. Ni un certificado de libertad y tradición. Después de 2 años de peleas individuales por la propiedad legal de sus apartamentos, la molestia creció, algunos llamados tuvieron eco y los afectados coincidieron. Decidimos empezar a reunir a los afectados de estas torres, de las 6 y las 7. Entonces dijimos, no, eso hay que demandarlo. Decidimos pues contratar el abogado y poner la denuncia ante la SIC.
Carol Estefanía Delgado es una estudiante de Derecho con 26 años que también soñó con una vivienda propia y con su hermana compraron uno en el mismo parque residencial del Café. Más o menos en el 2020 y ella a los 6 meses decide viajar a España porque queríamos tener como la posibilidad de pagarlo de contado y no sacar un crédito. Nosotras mensualmente íbamos abonando a la constructora. En el 2023 entregan los apartamentos. Y así como Laura Daniela y John, Carol también pidió las escrituras de su apartamento. Y adivinen. Ellos decían que no, que el otro mes, que eran trámites jurídicos, que eran temas de papeleo. Incluso tenemos las conversaciones en donde la secretaria nos decía tranquilo, que igual el precio se va a sostener, no se va a incrementar, no se preocupen, el otro mes. Y así llegamos al 2024. ¿También les suena familiar? Pues no volvieron a contestar. Entonces ahí ya empezó a entrar la preocupación. Mandamos derechos de petición, pedimos explicaciones, pero no, o sea, nunca hubo una solución. La solución siempre fue y es, hay que pagar. ¿Les dio tranquilidad saber que entregaron el dinero y les entregaron el apartamento? Claro, si no tengo un papel, no es mío. Para el próximo año, más o menos con las proyecciones del aumento del salario mínimo, tocaría pagar como 50 millones de pesos. Y si el próximo año tampoco nos quiere escriturar, entonces al siguiente, ¿cuánto tenemos que pagar? 60, 65 millones. Ellos siempre han contestado que debe ser, la solución es pagar y no hay otra solución. Nos están robando. Ellos cubrieron y blindaron esto muy bien para que no fuera como catalogado o tipificado bajo un delito que ellos sí están obrando mal. Carolina Munevar es otra abogada de 30 años que actualmente vive en Bogotá por trabajo, pero compró apartamento en Armenia, en el mismo proyecto que Laura, Carol y John denuncian la falta de escrituras. Viví mucho tiempo allá y llegó porque unos primos empezaron a adquirir estos apartamentos. El apartamento que yo adquirí es de 2 habitaciones. Para el 2023 estaba en alrededor de 142.680.000 pesos. Pero ella, como abogada, a diferencia de los demás afectados, inició su propia defensa legal. Recordemos que la unión temporal está conformada por el Consorcio Parque Residencial del Café y por Fonvivienda, que es una empresa comercial e industrial del Estado. Entonces lo que yo hice fue iniciar como una especie de reclamación directa ante estas dos entidades y allí me respondieron de forma negativa. Entonces a partir de allí lo que yo hice fue iniciar con un abogado una demanda por protección al consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio. Con ella ya serían 24 personas demandando ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la falta de escrituras. Según el abogado Óscar Valencia, todos los compradores que creían haber pagado su apartamento no estaban a paz y salvo para la constructora, porque todavía debían pagar los incrementos del salario mínimo en los últimos 2 años. Una diferencia o un lucro de 36.172.500 pesos. Y eso es legal, pero lo que nadie hasta acá ha entendido es el motivo por el que se ha retrasado la entrega de las escrituras. Es decir, que entre más tiempo demoren ellos la escrituración, ¿más dinero le van a exigir pagar a los compradores? Correcto. Quieren ganar más dinero. La unión temporal nos envía un comunicado a todas las personas que compramos en la etapa 6 y 7 que habíamos pagado de contado, indicándonos que por solicitud de Fonvivienda debíamos pagar el excedente a este año. Entonces a partir de allí es que inicia toda la serie de problemas que tenemos hoy en día. Fonvivienda es la empresa de fomento de vivienda de Armenia, que pertenece a la alcaldía de la capital quindiana y como entidad pública debe responder a los intereses de los ciudadanos. La buscamos para que respondiera y buscamos al constructor para que diera explicación. Tengo una denuncia de varias personas del proyecto Parque Residencial del Café que pues están esperando escrituras. Conmigo es muy difícil porque yo no estoy. ¿Qué responderá el representante legal de la Unión Temporal a todas estas acusaciones de los compradores en su contra? ¿Habrá solución para los afectados? ¿En cuál otra parte de Colombia está ocurriendo lo mismo?
A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Mi casa no es mía. Regresamos. Lo dicen los afectados, dicen, ese contrato está viciado, esto es un robo legal. Pues sí, lo dicen los afectados. Nos ha quitado la tranquilidad, ¿por qué? Porque si en algún momento llega a pasar algo, ¿quién nos responde? Si no pagan, no se lo escrituro, así de fácil. Varios ciudadanos en Armenia denuncian que viven dramas personales porque compraron sus casas y hoy no tienen las escrituras. Ahora las autoridades investigan un proyecto de vivienda de interés social, Parque Residencial El Café. ¿Qué responde el representante legal de la constructora en Armenia, Carlos Alberto Calderón? Séptimo Día lo buscó. Además, conocerán otro caso de una constructora en Antioquia señalada de incumplir con la entrega de escrituras a quienes afirman pagaron sus apartamentos. Así continúa esta investigación de Carlos Raigoso. Mi casa no es mía. En Armenia, hace 5 años, se inició el proyecto de vivienda de interés social más grande y mejor ubicado de la ciudad, según los compradores, con 6 torres y 588 apartamentos en la zona norte. El apartamento es bonito, o sea, el conjunto es agradable. Pero algunos de ellos, en Parque Residencial del Café, denunciaron que hace 2 años pagaron de contado el total del apartamento y al día de hoy el constructor no les ha entregado escrituras. Este apartamento no es mío, cuando yo lo pagué todo. La constructora le echa la culpa a Fonvivienda. John se refiere a la empresa de fomento de vivienda de Armenia, porque el municipio puso el terreno como subsidio en especie para construir el proyecto y se creó una unión temporal entre el consorcio constructor como un privado y Fonvivienda como entidad del Estado. ¿Por qué al 2025, 2 años después, no se ha escriturado? Y el constructor nos manifiesta que esto obedece a procesos de cierres financieros. Harrison Santamaría es el gerente de Fonvivienda. Estas son respuestas del constructor a los afectados, donde confirma el mismo constructor que ya hubo un cierre financiero. ¿Por qué no hay escrituras? Sí, Carlos, realmente conforme a la evaluación del equipo jurídico, sí se evidencia ahí una falta cometida por parte del constructor referente a que no definió la fecha de escrituración. ¿Ese contrato está viciado? Pues evidentemente, por eso hemos solicitado intervenciones de la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Si el socio del constructor en este proyecto dice eso, ¿qué responde Carlos Alberto Calderón Martínez, representante legal de la Unión Temporal Parque Residencial El Café? Pero esa misma promesa de compraventa en la cláusula 8ª, donde debería estar la fecha y el lugar de la escrituración, no tiene fecha. ¿Por qué no tiene fecha? No se colocó fecha porque no sabíamos realmente cuándo terminábamos el proyecto. ¿Cuáles son los requisitos para escriturar? Que hagan el cierre financiero al día de la escrituración. Todavía falta por escriturar 40 unidades. Porque esas personas no han hecho el cierre financiero. No han terminado de pagar. Pero aquí tengo a uno de los afectados. Dice, cierre financiero al 100%. Ahí está su firma. No, esa firma es montada por internet, esa firma no es mía. Entonces alguien está suplantando su firma. ¿Usted ya tiene una demanda de alguien contra alguien por suplantación? No he hecho, pero la hago. Esos que usted me nombró están cometiendo un delito porque ellos compraron una vivienda BIS y la alquilaron. Todos ellos la alquilaron. ¿Usted ya los denunció ante la Fiscalía penalmente? No, yo no los denuncié ante la Fiscalía. Yo ya los demandé para que me devuelvan la propiedad. ¿Tiene esas demandas que me las pueda compartir? No se las puedo compartir, ¿no? Si usted los está acusando en este momento de un delito, entonces pues debería tener las pruebas. ¿Quién dijo que ellos cometieron un delito? Usted me lo acaba de decir hace un momento y quedó grabado. No, señor. Ellos no están cometiendo ningún delito. ¿No le parece abusivo que en el contrato diga, cuando paguen les escrituro, ellos pagan y no les escrituran? Está hablando conmigo, yo tengo 45 años construyendo, he construido más de 2.000, 3.000 unidades y todas están en perfectas condiciones, nadie se ha quejado nunca. Pero eso no fue lo que Séptimo Día encontró en la Superintendencia de Industria y Comercio. Contra Calcamar hemos recibido 6 denuncias. Respecto del Parque Residencial del Café, tenemos una denuncia nuevamente presentada en el año 2024. Diego Andrés Solano, asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio, reveló que no solo hay denuncias contra este proyecto,
sino contra la antigua constructora de Carlos Alberto Calderón Martínez, Calcamar, que hace parte del consorcio constructor de este proyecto de interés social en Armenia. Ustedes ya tuvieron una sanción en el 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio por incumplimiento en áreas sociales. Eso es falso. ¿Usted me está queriendo decir que la Superintendencia de Industria y Comercio está diciendo mentiras? No, yo no estoy diciendo eso. Resulta que en el año 2019 esta constructora ya fue sancionada por un incumplimiento. Eso fue porque no le habíamos terminado de entregar las áreas comunes a la etapa 2. Hay 3 demandas, una de ellas concluyó con sentencia a favor del consumidor. Nos tocó pagarle como 5 millones. Calcamar es una constructora con antecedentes de incumplimiento. Sí, conforme a las cifras que están allí, digamos, ya hubo una sanción del año 2019 que fue confirmada en el año 2020. Que se arrimen por la oficina, desistan de la compra, se les devuelve el dinero, se lo vendemos a otra persona, les cancelamos a ellos y hasta luego que van y compren. Esa es su en otro solución, lado. Carlos, para los afectados. Mi solución es, póngase en el día con 35 millones de pesos que les falta. 35 millones de pesos por 40 escrituras que faltan son 1.400 millones de pesos de más por el aumento del salario mínimo entre el 2023 y 2025. De mala fe hicieron el contrato así. Alargar la entrega de las escrituras para que el salario mínimo aumente no es una jugada malintencionada. No, ese no es nuestro propósito, no es ese. Ellos no se pusieron al día con el cierre financiero del 2024 y los cogió el 2025 y ahora los va a coger el 2026. Y de esta forma poder subir el precio de forma discrecional. ¿Qué credibilidad puede tener esa constructora y las personas que lideran y trabajan ahí? Para mí esto es un robo legal. Ese contrato está viciado, esa promesa de compraventa es viciada al no tener una fecha de escrituración. No, usted lo está diciendo, pero... Lo dicen los afectados, dicen ese contrato está viciado, esto es un robo legal. Pues sí, lo dicen los afectados. Nos ha quitado la tranquilidad, ¿por qué? Porque si en algún momento llega a pasar algo, ¿quién nos responde? No pagan, no se lo escrituro, así de fácil. Inclusive estoy mirando la posibilidad de una demanda penal también. Según la SIC, si hallan responsable al constructor, le ordenarían escriturar y podrían multarlo hasta por 3.200 millones de pesos. Carlos, sigamos. Arley, ¿dónde estamos? En mi casa. ¿Sí es su casa? Pues sí, pero no, no sé. Digo porque estoy acá. Una respuesta conocida, ¿verdad? Esta es Medellín, la capital de la montaña en el Valle de Aburrá. Una enorme ciudad en la que los barrios arropan las colinas y la mayoría de edificios parecieran crecer entre los bosques. Una ciudad linda, pero al igual que en Armenia, sería mejor tener cuidado al comprar un lugar para vivir. ¿Por qué es suya? Bueno, materialmente es mía, pero legalmente no tengo papeles. Como decimos los buenos paisas, tiene más papeles un marrano, pues. Arley Franco, como él dice, parece de esos buenos paisas, padre de familia, administrador de empresas y con 46 años espera cumplir el sueño de muchos colombianos. Para la familia significaba una gran ilusión llegar a un espacio propio, mirar las maquetas que se veían en la sala de ventas y mirar las zonas comunes, la piscina, ya te imaginas ahí con tu hija, todo eso se ve como se desdibujó de un momento a otro. En el año 2017, cuenta Arley que conoció el proyecto Madera Nativa, en Bello. El precio era llamativo, el plazo de entrega se acomodaba al plan de pago que yo tenía como en mente y decido acceder pues como al proyecto. Dice que en noviembre de ese año hizo el primer pago y escogió el piso 14 con vista a la montaña. En 2019-20 llega pandemia, lógicamente pues construcción tiene que parar, más sin embargo traté de no alcanzarme con los pagos. Con recibos en mano, Arley muestra que pagó 129 millones de pesos durante 4 años hasta finales del 2021 y en marzo del 2022 recibió su apartamento. Se hacen las mejoras con gran esfuerzo y uno esperando las escrituras y que no, vamos a darle prioridad a los que tengan crédito hipotecario, porque yo decía, bueno, pues claro, ya tienen mi plata, entonces me van a empezar como a alargar la cosa. En parte de tranquilidad era que no ya tenía el apartamento. Y explica cómo comenzó su enredo.
yo adquiero el parqueadero por 14 millones de pesos, pero envían un correo y me dicen, no, ya no te podemos vender el parqueadero. Me devolvían la plata o se abonaba eso al crédito. Pues accedo a que lo abonen al crédito. Esta es la prueba de Arley. Vuelven y me llaman, ya te podemos vender parqueadero. Ah, no, listo, dime los 14 millones, ¿dónde los deposito? No, es que ya vale 25. Dice el esfuerzo, se les pagó. Arranca creo que el año 23, ya estando acá y bueno, mi escritura. Entonces ya empieza a oler feo. Es cuando ya es un asesor y te cambian a otro y otro. Resulta que ya no hay comunicación directa con la constructora, sino que ya después vuelve y aparece que debo 14 millones y pedazo. Entonces justifican que cuando yo autorice el abono de esos 14 millones de pesos del parqueadero, no entró ni a la fiducuenta, ni al crédito constructor, entonces que los tengo que pagar para que me puedan escriturar. Y fue tanta la insistencia con uno que uno de ellos me envía un paz y salvo, pero interno. O sea, por error se le fue en el correo. Él se refiere a este documento con nombres, logos, sellos y firma de la inmobiliaria y una fecha de recibido cartera el 19 de enero del 2022. Por acá dice que estaba paz y salvo, listo, me salvé. Escritúrenme, no, que paguen, que paguen, que paguen. Contraté a un abogado. El abogado, esa es la esperanza mía y la seguridad en este momento ya. Hernán de Jesús Martínez es un comerciante antioqueño de 60 años que trabajó toda la vida para comprarse un apartamento en un lugar tranquilo y rodeado de naturaleza. Como yo fui comerciante independiente, como yo no soy pensionado, entonces trata uno como de la pensión buscarla por ese lado. Con el alquiler uno vivir con ella, sobrevivir. Y lo encontró en el proyecto Magdalena de la Cuenca, en Envigado. Yo lo compré en el 2014, me lo entregaron en el 2018, aquí está el acta de entrega. Yo fui a preguntar por las escrituras, entonces me dijeron que no, que todavía no estaban las escrituras, que era muy pronto. Luego en el 2019 volví y pregunté. Llegué a la oficina principal de allá, Acierto Inmobiliario. Volvieron y me dijeron que no, que todavía estaba muy pronto. Ya se llegó el 2020, la pandemia. Entonces ya la pandemia enredó todo eso. Ya llegamos al 2022. Entonces volví otra vez allá a averiguar. También me dijeron que no. Y se llegó al 2023. Cuando ya fui ya no había nada. ¿Cómo así que no había nada? O sea, en la oficina principal de Acierto Inmobiliario ya no había nadie, ya estaba cerrado completamente. Entonces dije, no, ya fue pucha, se perdió esto. En solo año y medio, dice Hernán, logró el pago de 143 millones de pesos por el total de su apartamento con parqueadero. Es decir, que desde mediados del 2015 hasta hoy, 10 años después de haber pagado, Hernán sigue esperando las escrituras de su apartamento. ¿Cómo le parece que Séptimo Día accedió a este documento que dice disolución de la sociedad Acierto Inmobiliario? Sinceramente para mí esto es una gran sorpresa. ¿Usted por qué buscaba a Acierto Inmobiliario si en este documento de acta de entrega, fíjese usted, dice promotora inmobiliaria de la Cuenca S.A., en adelante la promitente vendedora y o beneficiaria? Es decir, ¿usted con quién hizo el negocio? Con Acierto Inmobiliario. ¿Usted sabía que existía la promotora inmobiliaria La Cuenca S.A.? No, sinceramente quedo atónito con eso. En este momento no tengo palabras para afrontar el momento. ¿Cómo es que un constructor va a crear en la misma Cámara de Comercio 18 empresas constructoras o promotoras, como lo queramos llamar, de papel? John Morales es el abogado de la firma Dumed, que representa a Hernán y a Arley frente a la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio por los reclamos contra Acierto Inmobiliario. Las personas tienen en su poder y en las demandas están los pasisalvos, firmados por quien les recibió el dinero, los mismos incumplimientos en diferentes municipios. Cuando usted mira al interior del documento, esta constructora Acierto Inmobiliario, que era la que le daba la apariencia a sus proyectos, no firma por ningún lado. Es decir, fue utilizado este nombre para enganchar a la gente. Como constructora Acierto se liquidó, pero como grupo macroeconómico existe. Siente uno un desacierto, como una insatisfacción grande. El solo imaginar que de pronto puede uno tener un apartamento allá y a la vez no, es algo complicado. ¿En manos de quién tiene hoy usted su confianza depositada? Y en Dios, primeramente.
Séptimo Día buscó al constructor, Acierto Inmobiliario. ¿Qué respondió? Voy para las oficinas de Acierto Inmobiliario. Ya regresamos. Cuando regresemos, escucharán qué dicen las superintendencias que investigan varias denuncias y demandas contra estos proyectos inmobiliarios y sus constructoras. No se vayan. ¿Usted se robó la plata de ese proyecto? Claro que no. Yo por eso le pido a las entidades, a todas, que investiguen mis bienes. ¿Cuánto dinero se ha embolatado en todo este proceso? De acuerdo a lo que se presentó, por lo menos 8.000 millones de pesos. Si usted está pensando en comprar casa propia, entonces le interesará saber cómo terminaron estas dramáticas historias en las que decenas de compradores en el Quindío y Antioquia denuncian irregularidades en la escrituración de sus inmuebles y ahora temen perderlos. A continuación conocerán otro caso en Moniquirá, Boyacá, donde varias personas señalan que compraron hace varios años casas del proyecto residencial Reserva San Juan y aún no reciben las escrituras. Así finaliza esta investigación de Carlos Raigoso. Mi casa no es mía. En Medellín, Arley Franco y Hernán Martínez son dos paisas que soñaron con tener vivienda propia. La compraron, la pagaron y llevan 4 y 7 años esperando las escrituras. Séptimo Día llegó a este edificio en la vía Las Palmas, oriente de Medellín. Voy para las oficinas de Acierto Inmobiliario. Allí nos enteramos que la persona que buscábamos no estaba. Entonces llamamos. ¿Aló? Juan Guillermo. ¿Con quién hablo? Juan Guillermo, ¿cómo está? Buenas tardes. Le habla Carlos Raigoso, periodista del programa Séptimo Día del canal Caracol. Tengo unas denuncias de algunos clientes del proyecto Madera Nativa y Magdalena de la Cuenca que dicen que ni Acierto Inmobiliario ni ninguna de las promotoras con las que han firmado contratos les han entregado escrituras. Hombre, que es que hay un comprador que una escritura que lleva 7 años y perfectamente viable. Estamos en unos proyectos que tienen esos tiempos y esos tiempos no se pueden cambiar. Que nosotros entramos a la ley de reorganización hace 2 años. ¿Usted podría darnos una fecha de escrituración para estas personas? Seguramente en las próximas semanas vamos a ser capaces de darles la noticia definitiva a los clientes. 2 días después de esta entrevista, el 13 de noviembre de este año, Acierto Inmobiliario le respondió por chat a Séptimo Día sobre los 2 casos puntuales. No tiene ningún riesgo de perder la vivienda. A Hernán Martínez le pondrá una persona para que agilice su escrituración. Y por Arley Franco, después de compartirle el paz-y-salvo del pago que no le reconocían pero que se filtró por error, dijo que solicitará los reportes bancarios para confirmar el pago y avanzar con la escrituración, de lo cual Séptimo Día estará muy pendiente. En Armenia encontramos un proyecto terminado y algo familiar. En Bello encontramos una torre funcional. En Sabaneta hallamos un conjunto muy parecido al de Armenia, también muy familiar y ya terminado. Pero quiero mostrarles aquí en Moniquirá. Es un conjunto que no está cerrado y evidentemente no está terminado. Y eso que ven, hoy debería verse así. Porque con este video en tercera dimensión fue que desde el año 2017 se proyectó, promocionó y vendió el proyecto inmobiliario Reserva San Juan en Moniquirá, Boyacá. La publicidad que le hicieron al conjunto espectacular, porque era con 2 piscinas, canchas deportivas, salón comunal, locales, senderos peatonales, no, el conjunto espectacular. Amalia Rojas es una administradora turística de 65 años que en septiembre del 2018 compró por 170 millones de pesos una de las 230 viviendas que ofrecía el proyecto. Quería comprar una casa y vivir tranquila mi vejez. Y dice que fijaron la entrega para el 29 de noviembre, fecha en la que soñó recibir todo lo que vio en la publicidad de la constructora Urbales. Yo llegué aquí con trasteo y todo, y a que me entregaran mi casa me dijeron que no. ¿Por qué no se las entregaron? Que porque la casa no estaba terminada. Ahí empezó mi dilema.
Cuenta doña Amalia que tuvo que guardar el trasteo en otra casa del mismo conjunto y hospedarse en un hotel. Y 4 días después le entregaron su casa soñada. Me entregaron la casa y tenía pues imperfecciones, no había la puerta del patio, no habían rosetas. Después tuve un problema hidráulico acá en el comedor. Pero al igual que en el eje cafetero y el Valle de Aburrá, en la promesa de compraventa decía que me entregaban las escrituras el 15 de febrero del 2019, cosa que no pasó. Yo me fui y puse una demanda en la fiscalía porque yo me sentía engañada. Después hubo un grupo por el WhatsApp de todos los afectados, que son más o menos 213. Esto es un charcal porque para traer acá uno se entierra porque esto es un barrizal. César Augusto Sáenz González es un abogado de 61 años en ese grupo de WhatsApp porque es vecino de doña Amalia. Esto casi no tiene luminosidad. Se metían los ladrones en las casas y los desocupaban las casas de los vecinos. Cuenta que su hermana compró esta casa esquinera en el 2020 y abonó la mitad, 140 millones de pesos, en el mismo proyecto Reserva San Juan. Esto para mi mamá, por el frío, para traernos acá a vivir aquí en Moniquirá. Pero cuando la familia Sáenz González llegó a estrenar su casa, cuando entregamos esto, estaba en obra negra la casa, ya están terminando de pintar, ni siquiera tenía el techo arriba del patio, o sea, no se había terminado, ni se había construido el baño. Al igual que doña Amalia, dejaron el trasteo y se fueron a un hotel. Porque ni noviembre ni diciembre nos cumplió. Y dice César que el bolsillo no aguantó y tuvieron que rentar una casa en el pueblo hasta el 2023 porque ni el conjunto ni la casa que habían comprado eran habitables. Aquí uno prendía una luz, un bombillo y se prendían todas las luces. Abría uno la llave aquí en el primer piso y salía el agua arriba. Y el asunto se complicó cuando se enteraron que no eran los únicos dueños de la casa. Y el señor sí pagó todos los 200 millones. Y él cuando llegó y vio esto todo feo, todo maluco, ay no, mejor me voy. ¿Cómo los hace sentir esto? No saben si sí o si no, qué trámites se están haciendo, qué vueltas se están haciendo, pero no tenemos escritura. Sin escrituras y con otro supuesto dueño por ahí, César dice que teme perder su casa. Pues claro. Pues tengo miedo de perder la casa, ya que pues sin escrituras, eso como quien dice no le pertenece a uno. William Vergel es un médico de 36 años que reside en Bogotá, pero su familia es de Moniquirá. Y por eso, en el 2017, también decidió invertir en el proyecto más novedoso y prometedor en ese entonces de la región. Uno pagó fue no una casa, sino un proyecto, un condominio. William cuenta que pagó 186 millones de pesos por la casa que recibió en mayo del 2019. Después de la entrega se comenzaron a ver daños en el inmueble. Ya después no se veía ni maquinaria trabajando en el condominio, no estaban haciendo las vías correspondientes. Al siguiente año llegó la pandemia por COVID-19 y para este médico fue comprensible que se frenara el proyecto, pero no que nunca se reactivara. Muchos afectados como mi persona interpusieron denuncias, demandas. Ahí entró la alcaldía, interpuso un interventor para que pudiera manejar lo del proyecto, quitándole la potestad al señor Abaunza de Urbales Constructora. Y al igual que Carol, Carolina, Laura y John en Armenia, así como Arley en Bello y Hernán en Envigado, y de la misma manera que sus vecinos Amalia y César, William, después de varios años, tampoco tiene escrituras para demostrar que su casa es suya. Según lo que indicó el interventor y el mandatario, para poder efectuar las escrituras y poder entregar el proyecto, se debía dar una cuota extraordinaria de aproximadamente 12 millones de pesos. Y ese fue el punto de inflexión en este proyecto. ¿Por qué voy a pagar si no están haciendo las obras de urbanismo? Mi hermana no, hasta que no me entreguen la escritura, ¿yo cómo voy a pagar? Todo por la no entrega y las falsas promesas del señor Amílcar Abaunza. Literalmente es una estafa. Amílcar, gracias por recibirnos.
Varias personas que viven en este proyecto que usted construyó dicen que usted los estafó. No, lo que yo le puedo decir es que todos los dineros que se recibieron en este proyecto, todos están acá. Pero ellos dicen, Amílcar construyó, a él le pagamos y él no nos escrituró. ¿Por qué? Eso sucede porque cuando se hizo la negociación del predio, uno de los vendedores fallece. Hasta que no se legaliza la sucesión, ¿sí?, no se puede obtener el predio a favor de la compañía. Amílcar Januario Abaunza Mejía era el dueño de la constructora Urbales que comenzó la construcción de la Reserva San Juan en 2017. El proyecto entra en una iliquidez. Yo entrego la compañía en el 2021. ¿Usted se robó la plata de ese proyecto? Claro que no. Yo por eso le pido a las entidades, a todas, que investiguen mis bienes. ¿Cuánto dinero se ha embolatado en todo este proceso? De acuerdo a lo que se presentó, por lo menos 8.000 millones de pesos. Rosalía Rojas Buitrago fue asesora jurídica de la Secretaría de Gobierno de Moniquirá cuando la alcaldía intervino la constructora. Encontramos que muchísimos de los dineros de los compradores de vivienda fueron depositados a otras cuentas diferentes a la de Urbales. ¿Escrituración? Nada, cero. No era posible. ¿Ustedes ya lo denunciaron a él penalmente? Claro, es que eso está en la fiscalía. Con esas pruebas, dice Rosalía, se decidió liquidar la empresa y entregar el proyecto a un mandatario asignado para darle continuidad, proceso que ahora asesora jurídicamente. Hoy ustedes son los responsables del proyecto. Sí. Hoy, ¿por qué no se ha terminado de escriturar? El proyecto venía sin un peso, no había plata en el proceso, porque las licencias que él sacó en su momento están vencidas y no podíamos escriturar casas porque no tenemos licencia de construcción de casas. El 7 de diciembre del 2022, Amílcar Abaunza y su esposa recibieron una medida de aseguramiento no privativa durante un año cuando la Fiscalía empezó a investigarlos por estafa agravada y urbanización ilegal. Hoy el proceso en contra de Abaunza continúa y su defensa solicitó recurso de preclusión en segunda instancia, según ellos, por falta de pruebas en su contra. Mucha gente dio sus ahorros de su vida. Desilusionado, ¿no? Desilusionado completamente. Que me mintió, me engañó. Esta investigación deja claro que estos incumplimientos son más comunes de lo que parece y en todos, la casa era el sueño y la propiedad la pesadilla. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades donde más se quejan por la falta de escrituras. Para Laura, Carolina, John, Carol, Arley, Hernán, Amalia, César y William, esta es una deuda emocional y económica que no alcanza a saldarse. La próxima vez que adquiera una casa o apartamento, lea muy bien cada documento que firme desde el inicio. Y si algo le parece sospechoso o no lo entiende, busque un experto, consulte un abogado o denuncie ante las superintendencias que protegen sus derechos como compradores y consumidores. De lo contrario, ya saben cuáles podrían ser las consecuencias. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Estas mujeres denunciaron a sus parejas tras sufrir agresiones constantes. Agredió a mi mamá, agredió a la bebé y me agredió a mí. Él empezó a cambiar mucho, se comportaba muy celoso, me celaba mucho porque en mi trabajo siempre ha habido más hombres que mujeres. Él me revisaba el celular, miraba con quién hablaba, revisaba las horas de salida de mi trabajo. Aunque inicialmente recibieron medidas de alejamiento para protegerlas, tenía una medida de protección la bebé, otra medida mi mamá y otra medida yo. Una orden de restricción hacia mí, que él no se me podía acercar. Sus agresores seguían teniendo autorización para ver a los hijos que tenían en común. Usted tenía la custodia, pero él tenía derecho a las visitas, ¿sí? Así es. ¿Cada cuánto podía visitar a la niña? Como cada 4 días. Pero por otro lado, había otro papel donde decía que tenía derecho a ver a los niños 3 días a la semana, 1 hora cada día. Ese espacio se convirtió en la puerta de entrada para que muchos retomaran el ciclo de intimidación y maltrato. Y simplemente ya yo tenía un martillazo en la parte de acá. De allí yo empecé a colocar las manos porque él me empezó a dar más martillazos. A las 5 de la mañana yo le escribí qué pasa con el niño.
Me dijo, no se lo va a llevar, esa es mi venganza por no querer volver conmigo. Esto plantea un dilema clave. ¿Qué tan efectiva es una medida de alejamiento si, al mismo tiempo, se permite que el agresor siga entrando en contacto indirecto con la víctima a través de las visitas a sus hijos? Los hijos no pueden estar cerca de un hombre que está desequilibrado mentalmente porque es una bomba de tiempo. ¿Usted cree que se le deberían suspender las visitas a un hombre que agrede fuertemente, severamente, a su mujer o exmujer? No considero, porque definitivamente lo que estamos hablando aquí no es de la penalidad que se le da al padre y el resguardo que tiene que tener la madre, sino el derecho superior del menor a tener una familia. ¿Debe un agresor con medida de alejamiento conservar el derecho a visitar a los hijos que comparte con la mujer a la que agredió? ¿O este contacto representa un riesgo para ella e incluso para los propios menores? Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo. Séptimo Día.